Bienvenidos a la quinta edición de Pulso IT, el evento organizado por la Cámara de Mayoristas de Informática, la mayor feria de tecnología de la República Argentina, que vos estás disfrutando de forma virtual, que también vas a disfrutar de forma presencial. Y para introducirnos directamente en lo que va a ser este panel súper especial y súper interesante y también súper actual, arrancamos de esta manera. Bueno, hablar de ciberseguridad ya no requiere demasiada presentación, después sobre todo de lo que vivimos en el último año y que veníamos viviendo en realidad antes de la pandemia, pero obviamente todo lo que sucedió con el aislamiento, con el confinamiento, con las empresas atomizadas, con personas en cada uno de los hogares trabajando de forma remota, bueno, hizo que todo lo que tiene que ver con ciberseguridad empezara a aparecer en las tapas de los diarios, en los principales medios de comunicación, ya no como un tema ajeno, como un tema de especialistas, sino como un tema que realmente atraviesa a todos. De eso vamos a hablar en esta charla de Pulso IT. Está con nosotros Juan Marino, que es responsable de estrategia de ciberseguridad de Cisco. ¿Cómo andás, Juan? Bienvenido. Muchas gracias. Está Manuel Hernández, de la empresa Milestone. ¿Cómo andás, Manuel? ¿Bien? Muy bien, gracias. Bueno, y acá del otro lado tengo a Emiliano Bermejo. Emiliano Bermejo es de Broadcom, Solution Manager, Architect de la empresa Broadcom. Y está Leonardo Pignier, que es el CEO de Ecoparty, la mayor feria de ciberseguridad de Latinoamérica, que se realiza todos los años en la Argentina. Así que gracias a todos por venir. Bueno, y ya me meto un poco, empiezo con Juan, a preguntarle, bueno, yo decía antes que todo este año nos dejó un montón de enseñanzas, un montón de consecuencias también. ¿Qué pasó? ¿Qué les pasó a ustedes? ¿Qué sintieron que pasó todo este año, sobre todo por lo que le dicen los clientes o por los ataques también que hubo a nivel mundial y específicamente en Latinoamérica? Bueno, nosotros afortunadamente tenemos la oportunidad de escuchar al mercado, ¿no? Sector privado, sector público. Y una de las cosas que notamos es que, como suelo decir, la gente de Haití se puso la capa de héroe porque demostró que era posible la continuidad operativa, trabajando de forma remota. Se aceleraron proyectos que hubieran tardado años, de repente hubo que acondicionar las cosas para que la gente siga trabajando. Sin embargo, yo lo que digo es que la continuidad operativa se llevó un poco por delante la ciberseguridad. Todo lo que se ha construido estaba pensado en un entorno donde uno iba a un lugar a trabajar, donde hay un perímetro más definido. Entonces, tendencias que se vienen gestando hace muchos años, como la idea de la confianza cero, ¿no? De no asumir que si estás adentro es confiable y si estás afuera es desconfiable, se tuvo que acelerar. Sin embargo, yo creo que hoy el mercado está expuesto a un nivel de riesgo más elevado, porque todavía las decisiones que han tomado y la readaptación de arquitectura de ciberseguridad no se ha logrado a la velocidad que lo exige el contexto. Las amenazas aumentaron, todas las estadísticas son alarmantes y nosotros lo estamos viendo y lo estamos midiendo con nuestro centro de inteligencia de amenazas Talos, donde vemos las campañas de ataque cómo se van gestando en tiempo real. El phishing aumentó, el ransomware está por las nubes, así que es bastante complejo, ¿no? Pero hay esperanza, ¿no? Se puede trabajar, claro. Hay esperanza. Está bueno lo que decía Juan y te lo llevo a vos, Manuel. Esto de decir, bueno, a veces lo operativo choca contra la seguridad, ¿no? Como sigamos siendo operativos, pero a la vez tratemos de ser seguros, pero sigamos siendo operativos, sobre todo en un momento de pandemia. ¿Cómo conviven esas dos cosas a veces, no? Yo creo que es complicado y complejo, las dos cosas. Es complicado porque justamente el dinamismo nos hace tener que innovar en productos. En el área de lo que es la seguridad electrónica, en mi mundo, pues digamos,
Era innovar en función de una pandemia que nos trajo como consecuencia tener que sumar dispositivos que no estaban en el mercado y que hacía falta ponerlos sin haber evaluado primero si eran seguros o no. Y la parte de la complejidad es poder entender que también mucho se fue a la nube. Es decir, estamos hablando que, digamos, la continuidad operativa de los procesos pues están yendo hacia otros ambientes de trabajo, en los cuales inclusive una empresa muy importante en el mundo pues fue víctima de un ataque que los dejó fuera de funcionamiento durante una cantidad de tiempo importante. Después medir eso a nivel de costos pues es difícil, pero sí, es decir, la innovación trae como consecuencia el hecho de que justamente hay que innovar en todo sentido y en la seguridad o en la ciberseguridad y la protección mucho más que en otras, ¿no? Emiliano, ¿son más conscientes las empresas de la ciberseguridad? Los CEOs, los CISOs, los CTOs. Antes se hablaba de cómo vamos a crecer el año que viene y ahora se habla de cómo nos vamos a cuidar el año que viene. Sí, más o menos. Sí, cambió muchísimo la perspectiva. La realidad es que todas las organizaciones afrontaron el proceso de transformación digital producto de la pandemia de forma acelerada, ¿no? Y eso dejó expuesto un montón de cosas, entre ellas la ciberseguridad. Entonces sí, por supuesto, la perspectiva respecto al tema cambió y cambió drásticamente. Hoy, para puntualizar algún tipo de ataque en particular, a ransomware, bueno, es el que está, digamos, más de moda, para llamar de alguna forma. Tiene unas tasas de crecimiento altísimas. Los últimos 18 meses se registran, de acuerdo a reportes, tasas de hasta 87% de crecimiento a nivel global, es altísimo. Obviamente siempre, si lo miramos, si queremos repartir esa torta, digamos, bueno, Estados Unidos se lleva la parte más grande, digamos. Curiosamente, dentro del top 20, África tiene una participación muy alta. Me imagino que tal vez por una defensa un poco más retrasada. Y si hablamos localmente de Argentina, bueno, Argentina está muy lejos de esos primeros puestos, pero si uno lo mira en la región, también es para mirarlo con alguna visión un poco, digamos, preocupante, porque si nos comparamos con Brasil, por ejemplo, estamos muy cerca respecto a la cantidad de ataques detectados y declarados, ¿no? Que también hay una diferencia respecto a eso. Así que sí. Leonardo, es increíble ver la evolución también, ¿no?, de los ataques. Antes era, bueno, me entró un virus, te anda la mala compu, tenés algún tipo de impedimento quizás para utilizar porque anda todo más lento. Eso fue, resumiendo, fue mutando hacia un sistema mucho más complejo y mucho más rentable para los delincuentes, ¿no? Hablamos de ransomware, que lo mencionaba Juan, lo mencionaba Emiliano, y uno habla ahí de un secuestro virtual de datos, es decir, de datos que uno no puede acceder en su empresa, que puede ser el sistema de facturación, que puede ser la nómina de empleados, que puede ser archivos muy sensibles también a los que no se pueden acceder. Y además los delincuentes ahí no solamente hacen eso, sino que además ganan dinero, porque tienen todo un sistema financiero armado a través de criptomonedas, por ejemplo, para cobrar esos ataques y para decir, si no me pagás, yo no te lo libero. Y si no me pagás más plata, yo te lo voy a publicar en internet y todos van a ver esos datos que para vos son muy sensibles. ¿Cómo ves vos toda esta evolución de los criminales cada vez más sofisticados y lamentablemente cada vez más efectivos? Sí, totalmente. En estos años de pandemia es como que creció exponencialmente lo que son los ciberataques y se ve un mayor profesionalismo en los ciberactores o los ciberdelincuentes y se manejan hasta como empresas. Donde tienen sus empleados en todas partes del mundo, donde les pagan en cripto para trabajar, tienen sus proveedores, donde le dicen, te contrato este malware, hacémelo a medida para mí, para usarlo en tal cliente. Se dividen las tareas, por ejemplo, hay grupos que se dedican a comprometer un sistema, otros a robar la información, hay otros grupos que se dedican a instalar el malware y otros hasta negociar los rescates. Es realmente increíble en ese sentido lo que cambió y creo que, como vos decís, creció mucho el profesionalismo de los ciberatacantes. El otro día escuchaba que en Estados Unidos el promedio de los rescates es de $6 millones. Imagínate un grupo de 15, 20 delincuentes con esos fondos, ¿no? O sea, claramente tienen sobrados recursos y es muy difícil plantear la defensa contra eso. Ahora, Juan, esto afecta a todos, porque no es que los delincuentes están diciendo vamos a atacar a esta empresa gigante, que quizás lo dicen y quizás hacen ataques dirigidos, pero le puede pasar a una pyme, a una empresa chica. Es decir, no es que
están diciendo vamos a atacar específicamente a algunos, sino que a veces es un medio mundo, ¿no? Y se fijan a ver cuántas empresas caen en eso, cuántas empresas tienen algún tipo de vulnerabilidad o de seguridad. ¿Qué pueden hacer también empresas más chicas que quizás dicen, no, la ciberseguridad es para una empresa más grande, o la ciberseguridad o el departamento o el software de ciberseguridad es para una empresa más grande? A mí no me van a atacar. Bueno, yo vengo hace muchos años escuchando, ¿no? Y hace tal vez una década atrás, cuando uno hablaba en nuestros mercados, había un escepticismo. Hoy estamos todos de acuerdo de que está todo globalizado. El ataque también, ¿no? Está globalizado y afectar una empresa en Argentina o una empresa en otro país o en Europa o en Asia, desde el punto de vista de los actores maliciosos, da igual. Por otro lado, estamos viendo, como justamente recién mencionaba, esta industrialización del cibercrimen y que trabajan como una empresa, obviamente van a poner esfuerzo donde más rédito les da. Entonces, si bien están todos expuestos en gran medida, cuanto más grande es el pez, ¿no? Es más objetivo de ataque, porque ahí es donde mayor rentabilidad pueden obtener. Por otro lado, desde el punto de vista de la defensa es un poco injusto, porque las grandes empresas proporcionalmente tienen más recursos, ¿no? Para invertir y protegerse. Claro. Las pymes están un poco más desamparadas. Yo dije una palabra antes cuando me preguntabas qué es la esperanza. Lo que no hay que perder es la idea de que esto no es un panorama oscuro donde no podemos hacer nada. En realidad están todos los elementos tecnológicos y un capital humano en la región muy importante, y lo que tenemos que hacer es acercarnos para asesorar a cada tipo de organización. Para terminar la idea de las pymes, yo creo que tienen que empezar a mirar a servicios seguros desde la nube, que es una tendencia general, pero en el caso de la pyme no puedes escapar a eso. Si intentás construir tus recursos localmente, va a ser muy difícil que lo hagas, que lo puedas sostener, que tengas el recurso humano para operarlo. Entonces la respuesta está en general en servicios seguros desde la nube, en los integradores del ecosistema que te pueden dar servicios gestionados, poner los ojos que no tienes para poder mirar qué está pasando y detectar cuando haya un incidente, ¿no? Ahora, un ataque puede significar para una empresa una pérdida muy fuerte de dinero, porque por ahí tienen que recuperar o deciden pagar, que digamos, más allá de que no se recomienda, muchas la terminan haciendo. Y en otros casos también es la pérdida de reputación, ¿no? Sobre un producto, que vos decís, bueno, esperá, no necesariamente el impacto fue económico, sino que el impacto es de imagen, ¿no? El impacto es sobre la marca, porque esta marca que nos ofrece esto no es del todo segura, o tuvo alguna falla de seguridad, o nos enteramos que tuvo alguna falla de seguridad. ¿Cómo lidian también con eso, Manuel? O sea, ¿cómo pensás eso? ¿Qué tanta preocupación hay internamente? Estamos partiendo de que es algo nuevo de todas maneras, ¿no? Estamos partiendo de que más allá de que esto existe de hace mucho tiempo, el avance organizado, pues digamos, de este robo de información y sobre todo, insisto, del robo, en este caso de imágenes, o de cortar sencillamente la posibilidad de tener, digamos, mi desarrollo en algún lugar en específico, en este caso puede ser en la nube, trae como consecuencia justamente, y lo discutía yo ayer con un cliente en Panamá, de que ellos ya no confían, digamos, en ese producto redondamente porque lo ven como que no han resuelto todavía su problema de seguridad. Entonces, ¿hasta dónde realmente yo, que tuve un problema, vamos a suponer que tuve un problema que tiene una solución, hay una esperanza, pues digamos, de poder solventar mi problema? ¿Cómo hago yo para volver a levantar entonces el espíritu y que la gente confíe nuevamente en mí sabiendo lo que ocurrió? Entonces, probablemente ya no es solamente el costo del descrédito, sino el costo de nuevamente volver a generar confianza dentro de mi mercado para poder traer nuevamente inversiones para que la gente vuelva otra vez a invertir, digamos, en mi producto y en mi solución. Entonces, los costos o las pérdidas por un ciberataque no se ven en el mediano o en el corto plazo, en el largo plazo, donde uno, digamos, se puede sentar a discutir cuánto fue que realmente uno logró perder, sobre todo por la nueva inversión que hubo que hacer en poder respaldar nuevamente la empresa y poder otra vez apuntalarla hacia el futuro, ¿no? Claro. Emiliano, hay mucha preocupación, digamos, no sé hace cuándo, digamos, si hace 2 años o 3 años atrás se hablaba de estos temas en las reuniones y ahora de repente está presente en todas las reuniones de negocio. ¿Cómo sentiste vos ese cambio? Sí, bueno, nosotros desde la perspectiva de nuestros clientes, sí, es cross, porque aparte es un evento que se manifiesta en cualquier tipo de organización. Antes
tal vez un ataque era, como bien decías vos, una empresa grande o el desafío de poder vulnerar una barra de seguridad. Ahora no, es algo creo que ataca a entes gubernamentales, empresas chicas, empresas muy grandes. Entonces sí, están todos, digamos, atentos y alertas a ese tema, por supuesto. Leonardo, no te quiero comprometer, pero los gobiernos sentís que están poniéndolo en la agenda, porque hablamos mucho de empresas, ¿no? Los gobiernos, están los estados, e incluso en términos de cooperación también internacional, ¿están trabajando en esto? ¿Sentís que están haciendo algo o que están tratando de contrarrestar aquello que está sucediendo? Que hay esperanza, digámoslo también, porque si no parece que no hay esperanza. Pero, ¿están haciendo algo los gobiernos? Por lo menos en la región, a veces los esfuerzos que se hacen no ves que se concreten en algo que realmente sirva a lo que es la sociedad, ¿no? En Argentina, digamos, últimamente vimos muchos leaks de entes privados como RENAPER o Migraciones. Y vos decís, no nos puede pasar esto. Realmente a veces es tan obvio el problema que no sabés si no se corrige a veces se piensa que no se corrige porque falta el conocimiento y no, parece que fuera desidia realmente, ¿no? Y en nuestro país en particular tenemos un talento humano tan bueno, tan preparado, que sabe tanto, que realmente es increíble que nos pasen cosas como esas, ¿no? Que son tremendas. Yo no veo que estemos avanzando mucho o que haya políticas claras para solucionar el problema, lamentablemente, ¿no? Ahora, Emiliano, cuando hablamos de ciberseguridad, mucho hablamos de las empresas, pero no hablamos de los empleados, ¿no? Claro. Que es como... Muchas veces son el eslabón más débil, ¿no? En todo esto. Un error de un empleado que quizás no está controlado por el sistema o que no hay algún tipo de verificación. No lo quiero decir en términos técnicos para no decir alguna animalada, pero eso puede provocar también un problema dentro de la empresa. Sí, por supuesto. ¿Cómo se trabaja también en eso, en concientización? Y aparte, sumando a lo que decís, siempre la cadena se corta por el eslabón más débil, ¿no? Entonces, bueno, tal vez una de las formas de trabajar en el tema es la definición de una correcta estrategia, ¿no? de defensa. Y esa estrategia de defensa, bueno, tiene muchos frentes, obviamente, pero bueno, si queremos simplificar o generalizar, digamos, bueno, está desde la protección del endpoint, sea un móvil, sea un equipo del usuario final, está la protección del correo, la protección de la navegación web, de dónde está interactuando el usuario final. Está también en la protección, en el análisis del tráfico que la organización está gestionando, digamos, y obviamente también en la gestión de las identidades, ¿no? Con cuestiones simples como doble factor de autenticación o bueno, un montón de herramientas que hay disponible. Entonces, tal vez a tu pregunta, digamos, la mejor posición que se pueda tener es una correcta estrategia de defensa, ¿no? Pues parte también de la prevención. Juan, me decían, hace poco hablaba con un especialista en ciberseguridad y me decía, confiar pero verificar sobre los empleados, en términos de seguridad informática, ¿no? Obviamente. ¿Coincidís con esto? O sea, bueno, confiamos en los empleados en que no van a cometer errores, pero estamos acá verificando que nada malo ocurra o que ningún error ocurra. Sí, ese es un concepto del que se está hablando mucho. Quiero también tomar este otro concepto que es muy popular, que es que el factor humano o el individuo es el eslabón más débil. En realidad, yo creo que el mindset genera los cambios que necesitamos. Si cambiamos ese mindset de que el usuario es el eslabón más fuerte, ¿por qué no? ¿No? Sería interesante verlo así. A ver. Y construir la cultura organizacional, que no es lo mismo que conciencia. Conciencia es la base. Cuando ya esa conciencia se convierte en prácticas que se construye una cultura, el usuario puede ser el eslabón más fuerte de la seguridad. Y esto de confiar pero verificar es interesante. El humano confía por naturaleza, ¿no? Y no vas a cambiarle la mentalidad, no puedes estar con la guardia alta todo el tiempo. Por eso ese equilibrio donde la tecnología no entorpece, ¿no? Es un elemento de control, pero que no se convierte en un stopper del negocio, porque cuando se convierte en un stopper, ¿qué hace el usuario? Busca el camino más fácil, porque el usuario quiere trabajar, quiere hacer sus cosas. Esa es la discusión, por eso no se resuelve netamente de forma tecnológica, sino
con una visión de estrategia, entendiendo cómo la seguridad habilita el negocio. También vos decías el costo reputacional, ¿no? Hay que entenderlo más allá del costo directo del cibercrimen. Y también, ¿por qué no lo vemos a la ciberseguridad como un habilitador de negocios? Si yo voy a elegir un proveedor de un servicio, de un producto, voy a evaluar hoy si esa entidad es digitalmente confiable. Eso pasa a ser un diferenciador competitivo, especialmente en el sector financiero. Claro, ¿no? sí, que donde es mucho más tangible, ¿no? La pérdida de información, claro. que en ese caso puede ser dinero. Y Manuel, ¿cómo se hace para trabajar en la conciencia? Para hacer, ¿cómo es que decías? Lograr que el eslabón usuario más sea el fuerte. eslabón más fuerte. El ¿no? eslabón más Sí, fuerte. sí. ¿Cómo hacemos para hacer el eslabón más fuerte? Bueno, pero es que ocurre en todo, porque ocurre también en el momento en que la persona se convierte en ciudadano. Entonces, si pensamos en eso, pensamos que ciudadano no es meramente ser un ente que está disperso y que no tiene conexiones, ¿no? Estamos hablando de que la seguridad, y hoy día la ciberseguridad, es un tema de redes, es un tema de sencillamente de acceso de millones de diferentes puntos a uno solo en particular, que sería el punto flaco o el punto frágil, ¿no? Entonces, en la medida en que todos estemos unidos en eso y justamente crear cultura y no solamente conciencia, es hacer las cosas y las prácticas a diario, es como el deportista, es como cualquier otro, digamos, elemento, digamos, en el mundo, y nosotros nos convirtamos en ciudadanos cibernéticos, nosotros vamos a tener más conocimiento y al tener más conocimiento, insisto, el comprador va a ser más inteligente, que es un poco lo que comentaba él justamente, que yo voy a ir a comprar qué cosa, herramientas que me permitan a mí sentirme también en un entorno seguro, porque de lo contrario sigo adquiriendo productos, y perdón que lo diga de esta manera, por precio o por cualidad y no porque yo tengo un problema, y mi problema puede ser el hecho que puedo quedar expuesto. Entonces, cuando la P del comienzo de la gestión de venta es problema y no es precio ni producto, hay más posibilidad de tener, digamos, un camino hacia el éxito garantizado, ¿no? Sobre todo en la protección de seguridad, ¿no? Ahora acá me dejaste picando un tema que yo no conocía mucho, que es el tema de cómo se decide qué se compra. ¿Cómo se decide qué se compra? Juan, te pregunto a vos, desde el otro lado en realidad, pero... Sí, no, es un buen punto. Tenemos que evolucionar como justamente el tema dejó de ser un tema solamente técnico y de tecnólogos. La decisión de compra basado en funcionalidad técnica es una decisión muy parcial. Hoy, en una evaluación de una solución de ciberseguridad, lo que hay que ponderar es, por supuesto, que la tecnología sea eficaz en detectar amenazas, que esté avalada por una capacidad de detección global, o sea, un sistema de inteligencia de amenazas que sepa qué está pasando en el mundo, porque, por decir un ejemplo muy concreto, un firewall que no está conectado a una fuente de inteligencia es un pisapapeles, digamos, deja de ser muy útil. Pero fundamentalmente poder entender también cómo todo eso me va a generar una infraestructura con la que tengo que convivir, ¿no? Porque lo que le pasa a las empresas es que hoy tienen una pila de productos y tienen un costo operativo muy alto y una complejidad que no les permite detectar a tiempo y responder. Entonces, en esa evaluación hay que entender cómo esto funciona como una arquitectura y quién está atrás de esa arquitectura para ayudarme a vincularlo al negocio. Entonces, hay varias cuestiones. En el fondo, y para cerrar, el CISO, la CISO, los responsables de seguridad están en una metamorfosis, ¿no? Tienen que dejar de ser tecnólogos y guardianes para ser estrategas y consultores del negocio. ¿Sabes qué pensaba mientras hablaba Juan, Leonardo? Que muchos, estamos hablando de seguridad informática y yo todo el tiempo pensaba en la comparación con la seguridad en la calle, ¿no? Entonces decía, bueno, ¿cómo haces para tener más seguridad? Algunos dirán, poner un policía en cada esquina, ¿no? Ponerle más, mejorar los patrulleros, comprarles mejores armas o comprar las Taser, lo que fuera. No es el debate que vamos a dar acá, pero sí pensaba en que, y después hay otras líneas, o quizás líneas que comparten, que dicen, bueno, no, pará, esto parte de la educación, esto parte de mejorar la situación social, ahí también va a mejorar la seguridad. Y mientras hablaba Juan, pensaba también en el paralelismo entre un CISO que no esté pensando solamente en lo técnico, sino que esté pensando también en la cultura, en los comportamientos, en cómo somos, en dónde podemos caer, en mejorar la concientización. ¿Cómo lo ves vos esto?
Totalmente, o sea, coincido con Juan, lo importante de a partir de la conciencia es generar cultura, ¿no? Cultura es, por ejemplo, cuando nos decían pongámonos el cinturón de seguridad y que nadie lo hacía al principio y por ahí, ¿cómo me molesta este cinturón? O por ahí se lo desprendía cuando nadie lo veía. Y ahora todo el mundo usa el cinturón de seguridad y a nadie se le ocurre que eso, desenchufarlo y está mal eso, ¿no? O sea, eso es cultura, ¿no? Y creo que desde arriba, desde la dirección de las empresas, los ISOs en particular, tiene una misión muy importante, generar cultura tanto dentro de la organización como también hacia afuera, ¿no? Claro. Y internamente también meter el tema en la agenda, ¿no? Me imagino, siempre lo pongo a nivel estatal, un ministerio que le está diciendo al presidente, che, ojo que estamos teniendo problemas acá, y va levantando la mano. El CISO va y le dice, le golpea la puerta, che, vamos a tener problemas, ¿no? También tiene que tener esa lucha interna, ¿no? Sí. Lamentablemente, a veces cuando mismo el CISO tiene que vender una idea internamente y se viene con su proyecto, su presupuesto, y le dice esto es tanto dinero, y desde la dirección dice, no, es una inversión que no podemos hacer en este momento. Después cuando tenés un incidente de seguridad, ¿no? Que te piden ponerle un rescate, y son de varios bitcoins, o sea, esa inversión que también presentado en primer momento no parece tan grande. Y realmente aprendemos cuando nos pasan las cosas. Por eso es importante que desde la dirección tomar conciencia y generar cultura en la empresa. Emiliano, además de ransomware, que hablamos mucho acá, ¿no? De esta doble función del ransomware, ¿no? De por un lado, impedirte el acceso a datos y por otro lado, la amenaza de publicar online y filtrar los datos. ¿Qué otro tipo de amenazas estás viendo que son las más preocupantes para las empresas grandes, chicas, o para emprendedores o para personas comunes? Bueno, sin ponernos, digamos, a hablar demasiado técnico del tema, yo lo que estoy viendo mirándolo desde afuera es que los ataques tuvieron como una especie de evolución, ¿no? Al principio era el desafío de vulnerar una barrera, hasta ahí llegaba. Después estaba el incentivo económico. Y lo que se ve también es que los tipos de ataque están afectando más a usuarios finales, inclusive. Claro. Uno tiene mucho, si empieza a preguntar a sus contactos directos, alguno que le haya tenido algún tipo de estafa con el banco, algún tipo de contacto hasta cercano, inclusive. Entonces, eso es lo que yo estoy viendo que tuvo como evolución, digamos. Y está afectando prácticamente a todos. Y pienso yo que también eso un poco va a terminar ayudando en el muy largo plazo a la concientización y a la capacitación de mirar esto como ni más ni menos que un delito, ¿no? Hoy parte de la mirada respecto al tema es, bueno, el actor que pudo vulnerar un sistema, y no te digo que es un héroe, pero bueno, plantea eso. Cuando el problema ya empieza a afectar al usuario final, empieza a tocarle al bolsillo o cuestiones mucho más sensibles, digamos, bueno, va a tener otra mirada por parte de la sociedad y en consecuencia se va a obrar de otra forma también. Claro. El CISO no va a tener que defender una inversión tan alta porque todos van a saber lo que está en riesgo, van a saber el peso que va a tener para el negocio. Claro. Y Manuel, ahí sí, retomando un poco esto, ¿no? que plantea Emiliano, claramente, o sea, vos podés empezar a pensar hoy en las estafas bancarias, ¿no? Lo que pasó con alguna gente que se apodera de WhatsApp o de los contactos y a partir de eso dice, o tengo un número nuevo, hola, soy Manuel, tengo un número nuevo, quiero venderte dólares, ¿no? Como pasó. O algunos que se quedan con otra cuenta de WhatsApp y también la utilizan para... ¿Somos conscientes los usuarios de que esto nos puede pasar o todavía no? Yo creo que seguimos siendo ingenuos. Hay mucha ingenuidad todavía en el tema. Yo creo que siempre está, y ocurrió mucho en mi país natal, yo no creo que esto me vaya a ocurrir a mí. ¿De dónde sos vos, Manuel? Yo soy venezolano. Venezolano. Y ocurrían las cosas. Al final terminaban ocurriendo porque de vuelta el camino es uno solo y al final de vuelta si esa masa de esa explotación de ciberdelincuentes ya se profesionalizó al punto de ya prácticamente hacer un conjunto de empresarios en el mundo, va a seguir ocurriendo y vamos a ser más temprano que tarde. Es como el tema del virus, podemos ser víctimas, digamos, de que nos ocurra a nosotros y tenemos que ser conscientes de cómo actuar en consecuencia. Entonces, profesionalización, capacitación, sin lugar a dudas, son las claves de por lo menos
Si sabemos que nos va a tocar, porque probablemente nos toque y nos corresponda, pues ser la víctima en ese caso, pues por lo menos saber cómo defendernos lo más rápido posible de vuelta. En el ciclo, digamos, de cualquier ataque siempre está la parte del tema de cómo mitigar ese ataque, cómo ser lo suficientemente proactivo, y yo pienso que viene por el tema justamente de educación, capacitación y estar preparados a pensar de que podemos ser la víctima, ¿no? Yo creo que seguimos siendo ingenuos de todas maneras. Juan, me gusta el concepto de que somos ingenuos, que dice Manuel, y a la vez pienso en qué lugares nos agarra. Porque si vos estás en un supermercado y estás viendo la góndola y decís, bueno, voy a llevar este producto que sale 100 pesos y llegás a la caja y sale 120, vos estabas más o menos preparado en ese lugar como para que ese producto te cobren lo que tengan que cobrarte y nadie te quiera engañar, ¿no? Cuando vas a la caja. Pero estando tirado en tu cama, en el sillón, en el baño quizás, ¿no? También, que podría ser otro lugar donde vos estás conectado. ¿Estamos preparados culturalmente para ser engañados en lugares para los cuales no estábamos preparados? La respuesta no. Yo creo que no estamos preparados y como volviendo al principio de que somos seres de confiar, Claro. y eso es algo humano, no lo vamos a cambiar, yo creo que hay que construir ciertas prácticas. No puedes estar paranoico todo el tiempo, pero hay que crear esta idea de que ciertas cosas que son muy importantes, por ejemplo, operar con tu home banking, ahí tenés que estar un poquito alerta, ¿no? O alguna otra actividad que sea importante para vos, para tu vida personal o laboral. Entonces yo creo que hay que empezar a instalar esas prácticas de que, bueno, los bancos se vuelven locos diciendo no te vamos a pedir que resetees la contraseña, ¿no? No te vamos a pedir las claves, claro. Claro. Nadie del banco te va a pedir tus datos personales. Sí, sí. Y una idea que quiero instalar acá es, porque a veces nos quedamos hablando en el ámbito corporativo, ¿no? Pero hoy no hay una línea que divida. Y muchos tienen hijos, ¿no? Tienen gente muy cercana de la que se preocupan. Y una forma de llevar a la práctica la higiene de seguridad es trabajar con eso. Por ejemplo, si tenés hijos y tienen redes sociales, tienen activada las políticas de privacidad, porque por default te va a permitir, digamos, que todo se vea con todo. Tiene activado el segundo factor de autenticación, que las corporaciones aún siguen teniendo esas falencias y ahí salen en los diarios, ¿no? Pero hoy lo podemos empezar a practicar desde las redes sociales, desde cosas que usan los chicos. Entonces creo que hay que llevarse esa tarea y empezar para que no quede en una discusión intelectual, ¿no? Y decir, Claro. bueno, a ver, ¿qué hago hoy? ¿Qué hago mañana? En mis redes sociales, en las de mis hijos, en las de mis parientes, ¿no? Y es una manera de ir creando cultura. Total. Bueno, me quedan 3 minutos, pero me gustaría que cada uno diga algunas palabras. Yo creo que es qué mensaje podemos dar también para aquellos que están del otro lado, sean empresas, sean usuarios finales, sobre, bueno, ya dijimos mucho de por qué es importante, pero qué mensaje les dejarían respecto a qué está pasando con la ciberseguridad. Empiezo con vos, Leo. A mí me parece que es verdad que tenemos que, como usuarios, tomar las precauciones necesarias, pero también no está bueno como desligar toda la responsabilidad en el usuario, ¿no? Creo que desde las empresas o de las organizaciones tenemos que trabajar en concientizar, en crear cultura, como decíamos antes, y tomar las precauciones en los sistemas para que sean más seguros y no pasen por ahí las cosas que van pasando día a día. Eso es algo que es un trabajo, creo que, de toda la sociedad en su conjunto. Emiliano. Bueno, creo yo que, sin hacer futurología del tema, digamos, de que lamentablemente los indicadores que discutíamos al principio se van a incrementar, ¿no? Los ataques ya están muy sofisticados, digamos, y detrás de todo esto, lamentablemente, hay plata. Entonces, cuanto más plata hay, la gente va a querer tener más ganancia y, bueno, se va a poner cada vez más complejo. Parte de la clave de esto está en generar conciencia, como todos estamos diciendo aquí, y también en la comunicación, inclusive, desde el afectado al que no está afectado. Si me pasó esto en particular, bueno, parte de la comunicación es parte de la solución, digamos. Así que pienso eso, digamos. Manuel. Yo diría en la paciencia, diría yo. Yo creo que es la palabra oportuna. Y digo paciencia porque mucha gente a veces se desespera por tomar una decisión a la hora de adquirir algún tipo de producto o herramienta. Paciencia significa es hacer eso mismo, pero tomar en cuenta siempre antes los factores que yo creo que discutimos todos acá, y es
saber de que lo que voy a adquirir al final cuenta con todos los elementos y los recursos necesarios para que yo me sienta tranquilo y seguro de que voy a estar protegido y que mi organización va a estar protegida. Digo organización que puede arrancar desde la casa, como decía Juan, claro, desde el punto más básico hasta la organización más grande que podamos imaginar, ¿no? Es decir, yo creo que si hay la conciencia en tener la pasividad de decir, bueno, voy a tomar una decisión, pero evaluar realmente el factor de riesgo de la ciberseguridad, y si ya está evaluado y se confía realmente, porque al final tenemos que confiar en algo, pues sencillamente pues ir adelante y tratar de tomar la decisión, pero por lo menos siendo consciente, ¿no? Juan, además de que hay esperanza, que... Sí, ahí tenemos un punto, hay esperanza. Yo creo que tenemos que redefinir la seguridad. La seguridad, cuando la googleás, es el conjunto de herramientas, procedimientos tecnológicos para resguardar los elementos digitales. Esa definición queda corta. La seguridad, del latín securitas, es la cualidad de andar sin cuidado. O sea que es una percepción de que yo puedo hacer algo sin percibir que algo me va a pasar, ¿no? Hoy eso no lo podemos hacer en Internet, no podemos andar sin cuidado. Tenemos que construir las capacidades, pero fundamentalmente revalorizar el factor humano. Yo creo que los que estamos aquí sentados, junto con todo el ecosistema, tenemos la cualidad de ayudar a tomar buenas decisiones para que el futuro nos encuentre un poquito más protegidos y que le generemos una desventaja a esa industria criminal, ¿no? que tan difícil nos está haciendo la vida hoy en día. Juan, Manuel, Emiliano, Leo, bueno, gracias por haber venido, por acercarse a este panel de Pulso IT. La verdad que es súper interesante. Espero que ustedes también se hayan llevado, bueno, no sé si hechos concretos, pero sí cosas para ir pensando y cómo materializar eso seguramente en sus empresas, en sus casas, en sus hogares, quizás en las escuelas de sus hijos, en un montón de lados que todos están atravesados por este mundo digital y todos están atravesados también por lo que pueden ser las consecuencias de malas prácticas de ciberseguridad. Así que gracias a todos por haber estado del otro lado y nos vemos en la próxima charla de Pulso IT.